para estar claros con la noticia. Don Eduardo Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Juanca. ¿Cómo amaneció? Y tenemos ¿Me también escuchan? a Gabriel Cifuentes. También lo tenemos allí conectado. Don Gabriel, buenos días. Juan Camilo, Eduardo, un gusto como siempre estar acá y un saludo para toda la audiencia. Bueno, a los dos, gracias. Arrancamos con esta imagen que nos encontramos estando, usted sabe que la televisión en vivo es así. Vea, estábamos con miras a la puerta de la Secretaría de Penitenciaría allí en Brasilia, cuando llegó precisamente el expresidente Jair Bolsonaro. Un proceso, estas medidas cautelares pues, que han anunciado allí las autoridades brasileñas, un proceso pues que ya tiene tinte inclusive internacional, ¿no? Que es lo que, por supuesto, en las últimas horas ha llamado la atención y como decíamos con Andrés, los ojos están puestos también sobre la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y las medidas que vaya a tomar pues la administración Trump. Así Eduardo, es, Gabriel, adelante. así es, Juan Camilo, y recordemos lo lamentable de todo este suceso y este episodio, y no sé si Eduardo estará de acuerdo conmigo, es que sí ha habido un proceso de politización de la justicia y de judicialización de la política. El presidente Lula da Silva, incluso hasta hace unos pocos años, estuvo también privado de la libertad por el escándalo Lavallato, después Bolsonaro por el intento de la toma del Congreso en Brasilia. Se mete en la ecuación Estados Unidos con un presidente, Donald Trump, que fue encontrado también culpable por la toma del Capitolio en enero, cuando perdió las elecciones. En fin, y lo que me sorprendió también es el tono con el cual Lula da Silva se refirió al caso, insistiendo en que Bolsonaro es un traidor, sin antes esperar también que la justicia se pronuncie y que haya un fallo de fondo. Y yo creo que cuando aquí se mezcla la justicia con la política y cuando se utilizan los fallos judiciales o las decisiones judiciales para capitalizar políticamente una u otra posición o atizar el discurso, se está corriendo un riesgo muy grande, porque además la politización de la justicia es cíclica, y así como pasó con Lula da Silva, ahorita está pasando con Bolsonaro, y puede que la rueda de la fortuna le vuelva a sonreír a Bolsonaro y le vuelva a sacar en cara a Lula da Silva los procesos que tuvo en contra, y las graves acusaciones por corrupción de la cual también fue objeto de investigación su presidencia. Sí, Eduardo. Yo creo, Juanca y Gabriel, buenos días, pues que esto es una verdadera, o lo que nos muestra es la verdadera locura en la que estamos entrando, no solamente en América Latina, sino en el mundo por este tema de la polarización, donde todo el mundo está perdiendo sus cabales. Evidentemente eso que pasó el 8 de enero de 2023, cuando esas manifestaciones vandalizaron las sedes, no solamente de la presidencia, sino también del Congreso, del Tribunal Supremo allá en Brasil, pues son unas imágenes absolutamente reprochables, sino también quizá esto que está ocurriendo hoy, y es una justicia que actúa, no sabemos si eventualmente bajo tintes políticos, pero también inclusive algunos países ejerciendo presión para que Sí. se tomen unas u otras decisiones. Edu, lo voy a interrumpir, me da pena con ustedes. Tengo una noticia de último momento. Está hablando la ministra de Transporte. Es muy importante escucharla por el tema del paro arrocero y también lo que va a decir sobre una polémica ley que ha salido de movilidad eléctrica. Vamos a ir con la rueda de prensa. Habla a esta hora la ministra de Transporte. Permite en este momento una oportunidad de realizar una reglamentación precisa, detallada, que yo insisto, y pues eso fue parte del documento que presenté en su momento sobre la ley, con el equipo, con el apoyo del equipo técnico. El ministerio en esto no tiene una competencia residual. El ministerio es la entidad que por su naturaleza define política pública y define las reglas de juego, tanto de la clasificación de los vehículos como de las condiciones en que los distintos tipos de vehículos circulan en Colombia. Entonces, el presidente de la República
me ha pedido que veamos esto como una oportunidad de sacar una reglamentación que tiene ya 8 años de existencia y que hoy en día no refleja todo lo que ha pasado en el mercado, no refleja ese boom de vehículos de uso individual, que hoy pues en todas las ciudades de Colombia prácticamente circulan de manera masiva. Entonces hemos hecho un plan de trabajo más o menos que implique que durante un año se realicen distintas mesas para incluir temas como regulación de estándares técnicos, los temas de infraestructura, de sostenibilidad social, ambiental, y que nos permita actualizar la resolución 160, que es la que define las tipologías de vehículos y las condiciones de movilización de esos vehículos. Entonces, esa es, digamos, como el primer anuncio. Ya hoy hacemos el lanzamiento de ese plan de trabajo para la reglamentación de la Ley 2486 de 2026 y para la actualización de la resolución 160. ¿Qué va a hacerlo? Yo me centraría en 2 pilares. Uno, darles seguridad a los actores viales. Eso es lo más importante, porque eso significa proteger la vida de la gente que circula en distintos elementos de movilidad. Y en segundo lugar, promover la movilidad eléctrica y sostenible. Ese es un reto de nuestro país. Hacer la transición energética significa no solo pensar en buses eléctricos, sino en promover que cuando la gente opta por soluciones individuales, sean soluciones sostenibles energéticamente y que cuiden la vida de quien usa ese tipo de vehículos. Estamos convocando a la academia, estamos convocando a los distintos actores viales, a las organizaciones sin ánimo de lucro que vienen haciendo un trabajo por años en materia de seguridad vial, a las organizaciones de usuarios que hacen uso de la cicloinfraestructura y en general de la infraestructura de movilidad, y queremos hacer un ejercicio amplio, estamos retomando documentos y consultorías que se han elaborado incluso para el sector transporte, para la Agencia Nacional de Seguridad Vial o para las distintas entidades del sector transporte, y con todos esos elementos tenemos que sacar la mejor reglamentación posible, repito, uno, que proteja la vida de las personas y la integridad de las personas que utilizan este tipo de vehículos de uso individual, o de movilidad personal, como se dice en España, que fue uno de los conceptos que nosotros acogimos en nuestro análisis, y dos, que promuevan la movilidad eléctrica y sostenible. Ese es como el primer tema. Yo le pregunto, usted ahorita hablaba de que el presidente le había dicho que esta ley es una oportunidad para reglamentar incluso procesos de hace 8 años. ¿Cuáles son las objeciones, o más que las objeciones, las revisiones que va a hacer el Ministerio de Transporte, evidentemente entre quejas que ha tenido el distrito, que ha tenido Bogotá, sobre la circulación, ejemplo, de bicicletas y de patinetas eléctricas por ciclorrutas, que ellos dicen que pueden afectar la movilidad de peatones y de ciclistas también? Yo creo que ahí el tema, Luisa, clave es el de la velocidad, ¿cierto? Porque la velocidad es un factor que es determinante en las consecuencias que pueda tener, por ejemplo, un siniestro vial. Dependiendo de la velocidad a la que se desarrolle un impacto, una colisión entre 2 vehículos, entre un vehículo y una persona, entre un vehículo y una superficie, pues serán las consecuencias que reciba pues los usuarios de ese impacto, de ese vehículo impactado. Existen estudios, nosotros nos soportamos sobre la base de evidencia científica que muestra estudios en ese sentido. Por eso es que a nivel mundial se ha acogido el estándar de que en zonas urbanas densificadas, consolidadas, no se debe circular a más de 30 kilómetros por hora. Eso no es un capricho, no fue que a alguien se le ocurrió esa cifra, es que los estudios indican que esa es una velocidad que tiene una relativa seguridad y lo que llaman en la Agencia de Seguridad Vial una velocidad perdonadora, una velocidad que permite reacción, que permite que una colisión no genere una muerte, digamos, generalmente. Entonces, la velocidad es un aspecto fundamental. El otro es que es el ministerio la entidad que emite la reglamentación que en el territorio colombiano debe aplicarse. No puede ocurrir
que cada entidad territorial saque una reglamentación, y entonces si usted va en una bicicleta de un pueblo a otro, entonces tiene otras reglas de juego. No, eso no se puede dar. Y en ese sentido, por eso el ministerio asume todo el protagonismo y toda la responsabilidad en la reglamentación. No, lo decía, nuestro papel no es residual, nuestro papel es de ente rector de estos temas. Eso quiere decir que de la ley se van a modificar algunas cosas en la reglamentación y existe la posibilidad, teniendo en cuenta de las inconformidades de Bogotá, de sentarse con ellos para que aporten en esa reglamentación. Sí, no, y este es un diálogo que tiene que ser muy amplio. Yo de hecho hablé muy brevemente, pero hablé de este tema con la secretaria de Movilidad en una reunión que tuvimos de la Junta Directiva del Metro, y de Bogotá. Hay que hacer unas reuniones con Bogotá, con otras ciudades, la realidad de Bogotá, y eso es muy importante también en esta reglamentación. Entendamos desde una visión no centralista la movilidad personal y sostenible, porque una cosa es movernos en Bogotá, en Chapinero, movernos en Bogotá, en Bosa, movernos en Mocoa, Putumayo, o movernos en Cali o en Medellín. Entonces, esta reglamentación tiene que tener los puntos de vista. ¿Cómo se mueve una persona del campo que sale de su cultivo y coge una bicicleta para ir a una vereda? Todos estos temas son importantes que queden incluidos. Pero me disculpo con mis compañeros un momentico mientras salgo del en vivo. Ministra, aprovecho para preguntarle sobre el estado de las vías a causa del invierno. ¿Cuál es el reporte que tiene el Ministerio de Transporte sobre esos cierres que se están registrando a causa del invierno o de otras emergencias? ¿Y qué sucede con la vía al llano? Iba a empezar justamente por la vía al llano. Aquí tenemos un reporte. Mire, nosotros hemos dispuesto un sistema de reacción frente a esto que está ocurriendo en todo el país, y que cada vez va a ser más grave en el tiempo si los países no adoptan medidas frente al cambio climático, que es una insistencia del presidente Gustavo Petro. Tampoco es un capricho, es que el clima está cambiando y el rigor climático también tiene unos efectos sobre la movilidad que son muy graves. El Ministerio de Transporte representa al sector transporte, pero ahí están las demás entidades, Invías, ANI, especialmente para efectos de estas emergencias, y estamos trabajando como sector. Entonces tenemos una afectación, digamos, especialmente en algunas vías, como la del Meta, la conexión Bogotá-Villavicencio, Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó, Cambao, Manizales, el corredor Villavicencio-Yopal, Santana, Mocoa, Chirajara, bueno, que esto vuelve y es en el Meta, en la transversal del Cisga, y algunos cierres también en la transversal del Cisga. En cuanto a la emergencia en la vía Villavicencio, el 11 de julio se instaló el PMU. El 12, cuando yo noto que no está la gobernación del Meta, solicito de manera expresa que se incluya al Meta, porque el PMU es el instrumento. Atender una emergencia es atenderla con los instrumentos que son efectivos y que permitan coordinación entre las entidades, no de manera despelotada, cada quien gritando individualmente sus angustias, porque todas las tenemos, pero tenemos que canalizar esa energía en soluciones para la gente. El instrumento es el PMU. Solicité eso en el PMU y todos los días revisamos los reportes. Desde acá el despacho está metido directamente en la dinámica del PMU. ¿Qué hemos hecho? Hemos enviado nuestros equipos técnicos de Invías y de la ANI y hemos exigido al concesionario la atención, por ejemplo, del punto, de varios puntos que son parte de la emergencia. Estamos atendiendo cerca a Pipiral, eso es el kilómetro 269 más 300, hemos atendido ahí un deslizamiento del talud, de contención de la banca, y se han tomado estas medidas, y hay que hacer un monitoreo hasta que no cesen las lluvias y no se pueda ver el comportamiento del tablestacado que se puso. No podemos, digamos, ir más allá. Eso es lo que hay que hacerse en emergencias. En Quetame hemos atendido también, tenemos nuestros equipos técnicos allá, incluso de la ANI, que en ese punto no es la vía nacional, pero es un municipio que necesita una solución. Yo he hablado con la alcaldesa Elizabeth también, el vicepresidente ejecutivo de la ANI está metido de cabeza en esta emergencia, llevando equipos técnicos. El director del Invías, el ingeniero John Cairo González, está metido de cabeza. El ingeniero Nelson de la Subdirección de Riesgos del Invías
ya nos entregó un informe técnico que hemos revisado para tomar las medidas. En Quetame, ¿qué está pasando? El municipio quedó desconectado y hay que buscar una vía alterna que es más o menos de 3.5 kilómetros. Me comprometí con la alcaldesa que incluso la vamos a apoyar para las gestiones de permisos ambientales, porque ahí hay que abrir un pedazo de trocha nuevo que hay trocha, pero hay que abrir la vía más o menos en 200 metros. O sea, estamos pero en cada detalle de lo que pasa de la emergencia. Y yo invito a las autoridades de los dos departamentos, bueno, el gobernador de Cundinamarca está desde el día cero súper metido en todas estas soluciones, pero invito a todas las autoridades departamentales y municipales, usemos ese espacio del PMU, así como está el Ministerio de Transporte, el sector transporte, Invías y ANI, metido de lleno en el día a día, y un mensaje para la ciudadanía. Está el gobierno nacional de la mano con las autoridades locales en el día a día buscando soluciones. Ustedes son la principal preocupación, el principal motivo que convoca este esfuerzo, y vamos a seguir ahí en cada momento 24/7. Ese es mi mensaje, que es muy importante. Trabajamos conjuntamente, tenemos toda nuestra capacidad técnica puesta allá, y la ciudadanía de todos estos municipios a lo largo de la vía no está sola. Estamos con ustedes y seguiremos en el apoyo, no solo en estas decisiones de emergencia, sino también en las soluciones estructurales. Y también debo reconocer pues que hacemos un trabajo en equipo con la unidad de gestión de riesgo, que ha sido muy importante. Preguntas. 05 minutos de la mañana era la pues, rueda de prensa de la ministra de emergencia en Antioquia, en varios sectores. Los cierres, vamos a escuchar los cierres. Arauca, y en distintos sectores, desafortunadamente, lo que más se está presentando son deslizamientos de material por pérdida de banca. Y pues ahí actuamos dependiendo pues el tipo de vía y el alcance o de vías o de la ANI, o en algunos casos se trata de vías que son solo jurisdicción de los municipios, pero en la medida de nuestra capacidad de despliegue también pues apoyamos, como es el caso de Quetame. La alcaldesa lo sabe, digamos, pero no vamos a dejar a una alcaldesa con un lío de esa magnitud sola, y ella y en otros municipios han contado con nuestro apoyo. En Chocó tenemos también varios puntos que acompañamos con la atención en esos distintos puntos, como el sector Quibdó-La Mansa, o la ruta alterna Medellín-La Pintada, Apia, Las Ánimas, Quibdó. Apoyamos con acciones de señalización. Ha sido necesario en muchos puntos establecer lo que se llama puntos de control. Ahí estaba entonces la ministra también confirmando cierres por el invierno, caída de material en distintas vías del país. La ministra de Transporte entregando este parte, pero también respondiendo a la polémica del momento, ¿no? Eduardo y Gabriel, porque tiene que ver con una ley que ya es ley de la República, que regula la movilidad eléctrica en el país. Pero la ley tiene varios puntos pues, que han generado cierta controversia, como por ejemplo, pues el ministro de Transporte, partiendo de que no se le va a pedir ni SOAT, se le excluye de licencia de conducción también a la gente que maneje estos tipos de patinetas, bicicletas eléctricas, que ya alcanzan una velocidad importante, y que ha sido otro de los puntos pues, que ha generado una gran controversia el contenido de esta ley, ¿no, don Eduardo? Sí, y no sé si ustedes han visto en Bogotá, son estas bicicletas que en realidad parecen motos, que son eléctricas y que evidentemente han causado cierta inquietud entre los usuarios de las ciclorrutas. Lo que han dicho las autoridades es que no necesariamente están haciendo referencia, por ejemplo, a las patinetas eléctricas. Ahí lo estaba diciendo la ministra, pues ellos básicamente lo que pretenden es en la reglamentación incluir algunos aspectos relacionados con la velocidad. Pero lo que usted dice es cierto, porque más allá de las patinetas eléctricas, este tipo de motos
lo que se plantea y el debate que hay es hasta qué punto necesitarían el SOAT, hasta qué punto necesitarían, por ejemplo, portar una placa de identificación, como lo hacen los vehículos normales o las otras motocicletas, y hasta qué punto estas personas pues tendrían que tener ciertos requisitos como la utilización del casco, en fin. Hasta hoy o hasta ayer que digamos firmó el presidente esta ley, esto estaba prohibido. Ahí justamente estamos viendo las imágenes de los operativos que empezaron a realizar los agentes de tránsito, particularmente en Bogotá, pues haciendo una especie de pedagogía, porque también ha pasado que muchos de ellos compran estos vehículos y en el sitio donde los compran les dicen, no, tranquilo que usted puede transitar por ahí en las ciclorrutas. Entonces, obviamente, pues ellos compran un poco bajo engaño la motocicleta y terminan utilizando esto y resulta que esta ley básicamente lo que está diciendo es sí pueden utilizar estas ciclorrutas y no solamente eso, sino que lo pueden hacer sin mayores requisitos. Vamos a ver qué termina ocurriendo en la reglamentación, porque lo que han planteado algunos críticos de la ley, Juan Camilo, es que esto nos podría llevar a la ley de la selva en las ciclorrutas. Claro, don Gabriel, ¿usa usted patineta eléctrica, bicicleta eléctrica? ¿Ha montado en eso? Yo tengo una y creo que el debate es Yo muy también tengo una. interesante. El debate es muy interesante, Juan Camilo, porque si bien plantea o el espíritu de la norma lo que busca es promover la movilidad eléctrica, una movilidad amigable con el medio ambiente, que sea verdaderamente una alternativa al uso de otros sistemas de transporte y que es una realidad tanto en Colombia como en otras partes del mundo, creo que también desconoce otra serie de factores que son críticos. Colombia es uno de los países de la región con una mayor mortalidad vial y esto se da en parte por la falta de controles, la falta de medidas estrictas para garantizar que quienes usan moto o usan carro tengan la capacidad para hacerlo, es decir, tengan una licencia de conducción, pasen por un curso que no es un capricho, es un curso en donde aprenden sobre las reglas básicas. Conducir es una actividad de alto riesgo que requiere que la persona que esté al comando de un carro, de una motocicleta, de cualquier vehículo, independientemente que se conecte con la electricidad o se alimente de gasolina, sea responsable frente a la vida de los terceros. Me preocupa también mucho el hecho de que no se le vaya a exigir SOAT y que se meta en un mismo paquete a las patinetas, a las bicicletas eléctricas y a estas motocicletas que parecen moticos, pero que son eléctricas, pero que por el hecho de ser eléctricas puedan hacer uso de las ciclorrutas, cuando pueden llegar a unas velocidades, cuando su carrocería en caso de impacto puede generarle un daño al tercero. Y entonces concluyo, Juan Camilo, señalando que si bien es importante que haya una adaptación normativa, incluso una promoción de esta clase de vehículos de movilidad alternativa y amigables con el medio ambiente y que se le generen todas las garantías a quienes quieran utilizarlo como medio de transporte, también es importante que en la reglamentación, cosa que uno lamenta de la ley, se establezcan las condiciones básicas para prevenir los daños a terceros, el pago del SOAT, las matrículas, el tema de capacitar a las personas para que puedan utilizar esta clase de vehículos me parece que es fundamental. De lo contrario, lo que se está haciendo es correr el riesgo que en un país incluso como Colombia, con altos niveles de burla a las normas, lo que se tengan es mayores niveles de accidentalidad. Y esos niveles de accidentalidad, si no se tiene un SOAT, es muy difícil que llegue una ambulancia a recoger a la víctima de un accidente. Y ya estamos viendo en las ciclorrutas que están llenas de bicicletas, que hay muchos accidentes, y si a eso le metemos unas motos eléctricas que van a toda velocidad, que no tienen la obligación de sacar un pase y que además no tienen la obligación de comprar un seguro obligatorio frente a accidentes, pues estamos de frente a una situación que puede resultar muy crítica y tener una incidencia negativa en los índices de accidentalidad vial en las principales ciudades del país. Y yo invito a... Pero añadir, Juanca, una cosa aquí que me gustaría es que invitar al gobierno nacional, porque esto es una también preocupación de muchos ciudadanos que uno escucha en la calle, Eduardo y Gabriel.
ahora se inventaron unas bicicletas que les ponen un motor que suena, mejor dicho, por toda la vía y que alcanza Hechizas. inclusive las Motor hechizas. hechizas. Claro, las Se utilizan. hechizas. Es que creo que no clasifica dentro de los eléctricos porque creo que el motor lo alimentan con gasolina. Creo que es un Sí, motor claro. de gasolina. Yo sí invitaría, ya que estamos regulando los nuevos medios de transporte, pues a que regulen que pues tanta preocupación causa entre la ciudadanía, Eduardo. Pues Juanca, mire, frente a eso, esa preocupación, digamos, legítima que usted expresa, eso sí ha estado prohibido y esta ley no se mete con ellos porque básicamente está haciendo una reglamentación en torno a los vehículos eléctricos livianos, que es de lo que estamos hablando, pero efectivamente esas motos, digamos, a las que usted se refiere, muy utilizadas, por ejemplo, por quienes reparten domicilios, esas están prohibidas y eso está claramente establecido en la norma. Entonces no aplican Aquí, la ley. digamos, claro, aquí digamos hay que establecer, y usted que tuvo patineta y Gabriel que tiene Y patineta, me yo caí. tengo patineta y se cayó, ahí hay que establecer también que este tipo de vehículos por lo general traen velocidades y usted perfectamente podría cuadrar una velocidad menor pensando en el tránsito por la ciclorruta. Yo creo que hacia allá va la reglamentación del gobierno nacional, porque la otra alternativa, ahí estamos viendo, creo que esa es la carrera 7ª y esta es la carrera 11 en Bogotá. Estamos viendo que las vías, el carril mixto es absolutamente estrecho. Y los críticos de la Estrecho, norma con lo que piedras, pretendían, huecos, Claro. en mal estado. y lo que pretendían los críticos de la norma entonces es que quienes usamos patineta, quienes tienen las motocicletas eléctricas, que son de diferente tipo, aquí entraría seguramente la reglamentación también a hacer una diferenciación porque la ley quedó demasiado general, porque aquí hay una de más de 1000 vatios, otras que son de menos de 1000 vatios, otras que son de 800, cada una tiene unos tamaños diferentes. Imagínense todos metidos en el carril mixto, en esos carriles mixtos absolutamente estrechos, llenos de buses, de taxis, de vehículos particulares, de todo el mundo intentando movilizarse por ahí. Además, métale esas bicicletas de 2 tiempos que usted está diciendo con esos motores que tendrían que utilizar también el carril mixto, aunque en teoría esas están prohibidas. Entonces, ahí es donde uno se da complejo el cuenta tema. que claro, el otro lado de la moneda, digamos, el solamente que las ciclorrutas únicamente sean utilizadas por vehículos que sean movidos o impulsados por el esfuerzo físico humano, pues también resultaría absurdo y terminaría aumentando enormemente las cifras de accidentalidad. Ya para terminar, Edu, Gabriel, el paro arrocero, lejos de acabar, ¿no? Lejos de levantarse los bloqueos, el gobierno está diciendo, hay mesas si ustedes se levantan de las carreteras, si dejan de bloquear. Ayer no fue la ministra de Agricultura lo que levantó la mesa y lo que pues levantó un poquito también la furia de los arroceros. Sobre el paro arrocero, Gabriel, adelante. No hay plata. Es que esto se resuelve con plata. Lamento ser tan franco. Obviamente, y aquí en este mismo espacio con usted y con Eduardo hablábamos hace unos días, incluso cuando comenzó el paro, que obviamente el sector necesita unas reformas estructurales porque estamos entrando en unos mercados de competencia donde la sostenibilidad de este segmento agrícola puede verse perjudicado y hay que tomar medidas estructurales. Lo que motiva el paro es la acumulación de la falta de políticas estructurales con una situación coyuntural donde se ha bajado ostensiblemente el precio de la carga y que se suma además al incumplimiento de los acuerdos logrados este mismo año, en marzo, con el gobierno, donde se buscaba a partir de una serie de subsidios anticipar lo que está pasando hoy en día. Yo creo que este paro, a diferencia de muchos otros, llama la atención, Juan Camilo y Eduardo, porque el gobierno ha sido muy sensible a tratar de frenar y evitar el bloqueo de vías y ha tratado siempre de ceder quizás un poco más de la cuenta para levantar cualquier tipo de movilización y de paro. Esa ha sido un poquito la filosofía del gobierno y de hecho los paros en este gobierno no han durado mucho porque la disposición del gobierno para ceder y para negociar ha estado siempre sobre la mesa. El hecho de que la ministra de Agricultura no solo
cuestione, pero es indudable que haya habido un cierto nivel de incumplimiento frente a los acuerdos de marzo, pero no haya asistido a la mesa, con lo que esto implica, que es el bloqueo de vías, con lo que puede tener en materia de afectación de los precios de la canasta familiar. El hecho de que el gobierno no haga presencia y esté condicionando el levantamiento de la mesa es simplemente muestra, entre otras cosas, de que no hay plata y que no, el gobierno en este momento no tiene soluciones sobre la mesa para ofrecerle a los arroceros. Yo sí creo que, repito, Juan Camilo y Eduardo, esto marca una diferencia con otros paros que hemos visto a lo largo de estos 3 años y del manejo que el gobierno le ha dado a esta diferencia de otros, donde parecía estar mucho más dispuesto y mucho más sensible frente a una negociación. Eduardo. Preocupa y uno lo que ve es que al gobierno no le está inquietando que una tercera parte del país esté paralizada. Y se lo voy a sustentar. Escuchamos un largo rato a la ministra de Transporte. Claro, el tema era esto de la ley que acabábamos de hablar, pero la verdad no hizo casi mención frente a lo que está pasando con los bloqueos de las carreteras. Habló ampliamente de las dificultades que se están generando en varios lugares de Colombia por el invierno, por las dificultades en bloqueos, en pérdida de banca y demás, pero uno no ve a un gobierno angustiado o haciendo algo para evitar que bloqueen las carreteras, que como también lo hemos dicho desde el primer día y Gabriel estaba aquí con nosotros, es un delito. Esto no se puede hacer, esto que están haciendo los señores arroceros. Ahora, yo no sé hasta qué punto esa estrategia de, mire, yo sí voy a las reuniones, pero si ustedes me levantan algunos bloqueos o todos los bloqueos, sea una estrategia loable, porque al final quedamos como el perro tratando de morderse la cola. Están los arroceros diciendo, no, es que nosotros únicamente pensamos en unos diálogos, si está la ministra, y la ministra no, es que yo solamente voy si están los bloqueos. Eso es una negociación, ¿no, Eduardo? ¿Hay quien va a ceder? Es que ni siquiera se sientan a negociar. Yo no conozco una negociación, como lo estaba diciendo exacto, Gabriel. Yo no conozco una negociación, pues sinceramente, donde alguien entre con condicionamientos. Pues simplemente uno entra a dialogar los mismos y los... Pues todos pensamos, ayer Juan Camilo, y la expectativa era que había un diálogo con la ministra. Capaz que el primer punto sea levantar los bloqueos. Los temas de fondo. Sí. Pero ahí entonces, cuando ya uno se entera que no, que es que el ministerio le pidió a los arroceros o le exigió a los arroceros que levantaran total o parcialmente los bloqueos como condición para que la ministra fuera a las reuniones, pues ahí creo que entramos también en un tema, perdóneme, un poco más superficial que en realidad tratar de resolver lo que hay en el fondo de la crisis de estos miles de arroceros, pues que la están pasando muy mal, es innegable, y que necesitan soluciones. Muy bien. Don Eduardo, Gabriel, gracias por estos segundos. Juan Camilo, Eduardo, ustedes y a la audiencia, un fuerte abrazo. No, Gabriel. 9:21 minutos de la mañana, un abrazo para los dos. Para estar claros con la noticia, con lo que por supuesto hoy tiene nuestra agenda informativa en el país.